Ya estamos en vivo. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de los jueves, como todos los jueves. Esta vez para hablar sobre Chile, que es un país hermano, cercano a nuestro, y con el que tenemos una relación de amor-odio, ¿no? A lo largo de la historia, y eso es algo que ha sido inevitable. Sin embargo, yo, como lo he contado en una columna en Correo, donde escribo todos los lunes, conté mi relación con Chile, cuando yo vivía en Arequipa y era muy niño, y mi relación siempre fue afectuosa, porque mi padre, que era muy amigo de tantos amigos, llevaba a la casa gente, estaba muy vinculada al arte, y apareció un señor de apellido Jiménez, no recuerdo su nombre, que era muy buena persona, era un chileno. En esos tiempos era raro ver un chileno en Arequipa, pero era muy amigo de la casa, tanto así que incluso se convirtió en padrino de mi hermana, padrino de bautizo de mi hermana. Iban a comer a la casa y ahí yo he escuchado música, la cueca chilena, me sé algunas canciones chilenas del folclore chileno, me las sé. Cultivé, digamos, una suerte de afecto con ese país que para nosotros era nuevo. ¿No? Imagínense, digamos, una Arequipa de los años 60, ¿no? Sin internet, sin nada de estas comunicaciones que tenemos ahora, pero que en realidad era una relación muy afectuosa con Chile. Y gracias a este señor que era muy amable, muy buena gente, contaba chistes, y su esposa además era también muy amable, cocinaba muy rico. Y claro, intercambiábamos entre las familias este afecto mutuo. De modo que la relación con Chile siempre fue más bien afectuosa en casa de mi infancia, en las épocas de mi infancia. Claro, después, claro, uno empieza a escuchar historias, a leer la historia también, que como sabemos las historias las escriben los poderosos. Y hola Ángela, ¿cómo estás? Eh, el chauvinismo, como dice mi amigo Jorge Bedregal, y la xenofobia, que son cánceres de la sociedad, eso es cierto. Sin embargo, bueno, igual siempre tuve una relación muy cercana, porque además siempre he tenido amigos chilenos muy afectuosos y he tenido entrañables relaciones de amistad con ellos. Y justo al final, después de la conversación que tendré hoy día con Paloma Rodríguez, que es mi invitada de esta noche, contaré algunas historias, algunas que no podré contar porque son políticamente incorrectas, pero contaré otras que creo que van a graficar de alguna manera la relación que yo tuve con mis amigos chilenos y mis amigas chilenas, ¿no? De modo que contaba esta introducción porque siempre que hablamos de Chile, siempre nos recordamos la guerra, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de la historia siempre nos hemos ido comparando con Chile. Siempre, digamos, Chile era el paradigma, ¿no? Era el ejemplo económico de crecimiento, de orden, de disciplina. Bueno, por supuesto, una disciplina y un orden establecido por la dictadura a sangre y fuego, ¿no? Y eso es algo que después la historia nos ha demostrado que ha sido así. Y hemos aprendido, digamos, a entender lo que pasa en nuestras relaciones con Chile a raíz de la dictadura militar. Y es ahí donde además también muchas posiciones políticas se acercan más hacia los movimientos de izquierda de Chile. Y así uno empieza a entender qué es lo que realmente, la relación que empezamos a tener con este país, al que además siempre lo acusamos de que se copian cosas nuestras, de que roban nuestra comida, ¿no? Cosas con tonterías como la discusión interminable del pisco, de que si es chileno o es peruano, que me parece una discusión bizantina, porque al final, como lo dicen mis amigos chilenos, que además consumen el pisco peruano porque lo consideran mejor y lo dicen en secreto, al final el producto se impone, si es bueno o malo, no importa de qué nacionalidad sea, ¿no? Que eso es lo más importante, como cualquier otro producto finalmente, ¿no? Es una discusión tonta. Pero bueno, esta noche yo quise abordar el tema de Chile porque se vienen unos vientos nuevos, ¿no? Nuevos aires en la política chilena, y porque, claro, el triunfo de un joven político como Gabriel Boric siempre despiertan inquietudes, curiosidades de saber quién es esta persona, por qué tan joven accede al poder en Chile y qué está pasando con la izquierda en Chile también, ¿no? Entonces, todas estas cosas y esta relación que ha tenido con él y el reto que tiene que enfrentar a un país que ha entendido y ha sufrido en carne propia las diferencias sociales, las diferencias económicas que hay en una sociedad tan compleja como la chilena, que ha pasado por situaciones que probablemente nosotros no hemos vivido, como esa cruel y digamos,
dictadura militar de Pinochet que los marcó de por vida y que todavía siguen sufriendo por dentro todas las secuelas que dejó esta sangrienta dictadura militar. En medio de todo este contexto surge este político con aires nuevos, con una posición que empieza a sorprender a propios y extraños en realidad, porque empieza por, digamos, darle mayor importancia y mayor preponderancia a la mujer y lo demuestra en este primer gabinete que de 24, 14 son mujeres, de nombrar como ministra a Camila Vallejos, que fue una compañera suya en las luchas estudiantiles, y que empieza a despertar seguro algunos escosores en la derecha chilena. Sobre todo esto, voy a conversar esta noche con mi invitada, que es Paloma Rodríguez Umar, que aquí tengo su currículum. Ella estudió Pedagogía e Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha estudiado Historia también en la misma universidad y ha hecho una maestría en Historia, especialmente en estudios andinos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde entonces ella se encuentra en el Perú trabajando no solamente en la propia Universidad Católica, sino además en otras instituciones. Así que voy a invitar a Paloma para que podamos conversar esta noche con ella. Ya, igual, cualquier pregunta que tengan me la hacen saber por el chat. Ahí está. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Omar? Muy bien, oye, gracias por aceptar la invitación de esta noche para conversar sobre tu país, sobre lo que está pasando. Cuéntame, bueno, lo que sabemos es en realidad muy poco sobre este político, que en realidad curiosamente también nos trae al recuerdo lo que fue Alan García en el Perú, ¿no es cierto? Porque también llega al poder casi con la misma edad y hace un gobierno desastroso, ¿no? Bueno, sabemos que él se forja en las luchas estudiantiles, ¿no? ¿Cómo surge Gabriel Boric? ¿De dónde sale? Ya. Sí, bueno, gracias por la invitación. Estaba escuchando tu introducción y claro, yo también encuentro que está bien, ¿no? Como países vecinos que somos, poder dialogar y entender puentes, porque siento que Perú también ha visto con buenos ojos lo que está pasando en Chile, o quizás como un ejemplo, no sé, y el mundo, todo el mundo, ¿no? Internacionalmente, están los ojos puestos en Chile y de hecho cuando asume Gabriel Boric, ¿cierto? El viernes pasado, en su discurso, que también fue bastante esperanzador, tiene muy buena capacidad de diálogo, también él lo reconoció, nos dijo todo el mundo nos está mirando. Entonces sí, va a ser un gobierno bastante retador. Hay ilusión, obviamente, hay mucha esperanza, ¿no? De hecho, uno de los eslogans era que ganara la esperanza al miedo, ¿no? Que el miedo era el ultraderecha Antonio Cast. Pero bueno, de ahí después va a venir un poco complejo y sí, o sea, cumplió 36 años hace poco, ¿no? Entonces sí es un candidato de una edad relativamente joven, o sea, sí joven, el más joven en Chile, como tú mencionas, ustedes, cuando tuvieron el caso de Alan García, a mí me han hecho esa misma referencia por la edad. Y creo, como también te escuché que mencionaste, y he leído hasta tweets o, no sé, memes o cosas acá que dicen que en Perú nunca podría existir un Gabriel Boric porque lo meterían preso por, no sé, hacer propaganda de izquierda, ¿no? Pero para nosotros tampoco fue fácil llegar a este momento. Fueron años de marchas, ¿no? Y antes de eso tuvimos esta dictadura brutal, cívico-militar, ¿no? Se suele decir militar, pero en realidad también participaron personas cívicas como Jaime Guzmán, ¿cierto? Entonces, claro, también pasaba eso en esa época, que perseguían a las personas, ¿no? Entonces, hay algunas referencias. Perú tiene otra historia. Creo que el tema de Chile se puede parecer un poco más a lo que fue Videla en Argentina, digamos, en esta situación de estas dictaduras de derecha. Acá también hubo dictadura, claramente, pero es diferente el contexto y la forma, ¿no? Entonces, bueno, sí, Boric, o sea, lo que llama la atención justamente es que joven, ¿cierto? O sea, cómo llegó, cómo salió. En realidad, ni él mismo pensaba que iba a ser presidente, y él lo ha dicho. Porque también, de hecho, cuando estaba juntando firmas para poder ser presidente, ¿no? O sea, tuvo que juntar firmas, ¿no? Para poder candidatearse, y hasta el final. Entonces, en realidad, hasta su propia candidatura, ahora para esta elección, fue de un momento al otro. No era, digamos, el candidato principal. Él forma forma una coalición para poder participar en las elecciones. ¿Con quiénes?
Convergencia social, como tú mencionaste, después se Sí, pasa a llamar Apruebo Dignidad. así Bueno, el es. nombre Apruebo Dignidad también tiene relación con el estallido social, básicamente, ¿no? O sea, se está Ya, tomando estos elementos del estallido, que es la lucha por la dignidad, ¿cierto? O sea, generalmente todas ajá, las demandas del estallido fueron eso. Pero bueno, en realidad se puede remontar. Han sacado ya estos reportajes que dicen que el colegio era presidente de curso, ¿no? Desde que era muy niño, entonces que siempre estuvo metido en política. ujú, Y también un poco que se le recriminaba, o sus opositores, ¿no? Decían que cómo iba a gobernar alguien que no terminó sus estudios, porque él estudió Derecho en la Universidad de ujú, Chile, sin embargo no se tituló de abogado, ¿no? Porque él mismo dice que se empezó a ok, dedicar a la política y prefirió ser político, de alguna forma, ¿no? ujú, Y eso también creo que rompe mucho. Él rompe con varios estigmas, prototipos o estereotipos que se pueden tener, ¿no? Entonces, en muchas cosas es novedoso su gobierno y, bueno, llama la atención y hay un quiebre generacional también, ¿no? claro. Pero a pesar Pero de toda esta campaña que le hicieron, logró salir. Entonces, pero bueno, él partió digamos, su política, ¿no? Su carrera política en la Universidad de Chile desde el 2008, ¿no? Que ujú, crea, como te estaba mencionando un poco antes, sí, hay un partido político de izquierda universitaria que se llamaba Izquierda ujú, Autónoma, ¿no? Fue el primero. ya, Bueno, tampoco creo que hay que mencionar todo porque fue variando, ¿cierto? sí, Fue claro. participando en diferentes partidos, ¿no? El Pero 2009 digamos, fue elegido, pero sí, asociado siempre a la izquierda de sí, sí, Chile, sí, 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 sí. no Él como el Partido siempre, Comunista, no, no, es no, socialista generalmente, es ¿no? socialista, Sí. ya. Ujú. Sí, no, Dime, el y Partido él, Comunista, como tú mencionaste, perdón, es Camila Vallejo, sí, ¿no? Camila claro, Vallejo ella es es del Partido comunista, Comunista, claro, sí, claro. militante siempre, Entonces, ¿no? ok, pero entonces para Ajá. entenderlo, para entender en el Perú en realidad esta Apruebo Dignidad, que es esta coalición, este movimiento que se forma para participar en las elecciones, ¿incluye también al Partido Comunista? No, el Partido Comunista, el candidato del Partido Comunista era Jadwe, Daniel Jadwe, Ujú, que en realidad tiene, bueno, es mayor, ¿no? Tiene bastante años participando también en política, era alcalde de Recoleta, ¿cierto? ujú, Eh, un distrito, digamos, de Santiago. Y él sí también era comunista, afiliado comunista, ¿no? Entonces, en realidad, Boric, de alguna forma, si bien dicen que su discurso era más radical y lo fue paulatinamente moderando un poco, ujú. eh, era una opción más moderada que Jadwe, ¿no? Que Daniel Jadwe, o este miedo que sabemos que haya comunismo, que en realidad, aunque difiere de acá, se podían leer discursos similares a las elecciones de acá, aunque también es Ujú, muy distinto, ¿no? Chile tiene una gran institucionalidad política, en realidad eso es algo que ha diferenciado a Chile de algunos así países de es. Latinoamérica. Ujú, Entonces, bueno, pero era Jadwe. Lo que pasa en Chile, lo que pasó, acá vimos, por ejemplo, en las elecciones que eran muchos candidatos, ¿verdad? Que se ujú, estaban claro, disputando para ser presidente. En Chile se hace como un barrido, digamos, antes, ¿no? O sea, primero hay unas elecciones, ¿no? De coaliciones de derecha o de izquierda. ujú, Entonces, habían, bueno, estos dos candidatos en real de izquierda y los otros eran de derecha o de centro derecha, ¿no? Del centro derecha, que es raro hablar de centro, pero sí, bueno, sí, 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 decía que era centro derecha, pero de derecha, solo que creo que la derecha quiso limpiar también un poco su imagen sí, después sí. de Piñera. Era Sichel, ¿no? Que mucha gente votó por él. O bueno, estaba otro que era Parisi, que en realidad Parisi también tenía problemas o sea, de pensión alimenticia, ¿no? Entonces todo el movimiento feminista también se le fue en Ujú, contra y también trataba de ser más de centro, entre comillas, pero está fuera de Chile, no podía entrar a Chile, entonces era muy extraño, pero él también arrasó ujú, bastante en la primera vuelta, ¿no? Entonces, ahí de todos estos candidatos que hay, que pueden ser también 10, etcétera, se eligen algunos, ¿no? Para pasar a la ujú, primera vuelta. Y por eso llamó la atención que pasara Boric, ¿no? Como te digo, él estaba juntando firmas para poder claro, candidatearse y él claro, estaba súper emocionado y de hecho él mismo decía que no se lo creía, ¿no? Entonces, claro pero ¿quién decide qué partidos pasan a esa primera vuelta? nosotros los electores votamos, ¿no? O Ah, sea, hay, por votan, como ejemplo, unas como te digo, hay primarias, digamos. coaliciones, sí, 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 las primarias, ¿no? Ah, Entonces ok, están los ok, de derecha y los de izquierda y tú votas por uno de los candidatos de ellos, de, no sé, de claro, los 10, por ejemplo, tienes que elegir uno, ¿no? claro, Entonces ahí se cuentan los votos y ya, o sea, cuál tiene más votos del de derecha, digamos, y el cual tiene más votos que el de izquierda.
claro. Tú Y por habías, eso fue, perdón, sí, pero termina. Sichel yo pensé que iba a salir porque también, como te digo, era un discurso de alguna forma más moderado también de la derecha, ¿no? Y cuando Ujú. salió Cast, que era de ultraderecha, bueno, también Ajá. entre telones que pasan en política, en campaña política, ¿cierto? Que entre ellos mismos también se sacaron trapo al aire. O Sichel decía que estaba en contra de los retiros de la AFP que se están haciendo Ujú. retiros, pero sacó la plata, ¿no? Después que lo había financiado una empresa de gas y él decía que no. Entonces todo eso empezó, yo creo, y Nos toda la parecemos derecha lo mucho. empezó a dejar, sí, 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 lo nos empezó a dejar de parecemos mucho. lado y se empezó a aliar a Cast, ¿no? Y por eso también Ya, ganó, pero claro. todos lo veían como no, un partido muy de extrema derecha que no tenía mucho que hacer en un Chile, en todo lo que está pasando en Chile, ¿no? Es medio Claro. extraño. Extraño. Paloma, tú habías referido a la institucionalidad política que tiene Chile, y en efecto en eso tienes razón, pero eso es algo que nosotros habíamos percibido porque en la última década, digamos, o quizá un poquito más, digamos, había una alternancia en el poder entre la derecha y la izquierda, ¿verdad? Lagos, después viene que acaba de salir, ¿cómo se llama el presidente que acaba de salir? Piñera, Piñera, y luego viene otra vez Bachelet. Bachelet, ¿no? Y otra vez Piñera, bueno, en fin. ¿Qué cambia ahora? O sea, bueno, ahora entra a la izquierda, pero es una izquierda distinta a la izquierda de Bachelet. Esa es muy buena pregunta también. Bueno, para hacerlo corto, ¿no? O sea, como te decía, Ujú, Boric surge en 2008, izquierda autónoma, luego es 2009, es elegido presidente del Centro de Estudiantes, ¿no? De ujú, Derecho, y ya durante el 2011 fueron las marchas estudiantiles y siempre lo ujú, remontamos hacia allá. De hecho, en realidad desde de nuestra generación, de mi generación, que partió el movimiento pingüino, que fue de estudiantes secundarios, escolares, ¿no? ujú, Con Bachelet justamente su primer gobierno, pero no se logró mucho, ¿no? En realidad. ujú, También ya se hablaba un poco del tema de la educación, ¿no? claro. Pero se pensó, digamos, que sí iba a ser, y yo creo que movilizó mucho el primer gobierno de derecha que fue Piñera, luego la dictadura. Ujú, Bueno, ya fue claro. dictadura, pues habla de gobierno, si se entiende, ¿no? Después de Pinochet, gobierno ilegítimo, digamos, tomado por la fuerza, fue Piñera, y eso movilizó Ujú, bastante, porque en realidad la concertación de los partidos de izquierda, ¿verdad? Que surge con Elwin, que fue el partido de la transición en ujú, los 90, claro. surge esta coalición de partidos de izquierda, pero estuvieron en el poder muchos años, ¿no? Como dices tú, fueron bastantes presidentes que eran todos de la Ujú. concertación. Ya. Claro, Bachelet Ah, ok. también marcó el hito ser la primera mujer presidenta en Así Chile es. y hasta ahora tuvo 80% de aprobación, su primer gobierno, el segundo ya no tanto, porque a Ujú, lo que voy es que ya venía este descontento, ¿no? O sea, la marcha, como te digo, el 2006 fue la pingüina, el 2011 ya todos en la universidad, ¿no? Esta misma ujú, generación, ujú, ya la universidad y haciendo frente no al lucro era la mayor consigna. Y fueron marchas muy fuertes, duraron bastante tiempo, como un año, ¿no? Entonces el 2011 estaba justamente Camila Vallejos, acá, digamos, de claro. presidenta de la FECH, de la Ajá. Federación de Estudiantes de la Chile, y el 2012 va a asumir Boric, ¿no? Entonces, Ah, ok. digamos que yo ya hace años, y bueno, yo estudié en la Católica, igual fuimos parte en realidad, en la Católica siempre ganaba el gremialismo, ¿no? Que es, Mm, los gremiales en un partido, la dictadura de Pinochet intervino mucho la Universidad Católica, ujú, y Jaime Guzmán, ¿no? Que fue el ideólogo, el que hizo la Constitución, digamos, la cabeza detrás de también de la derecho en la católica, hablaba de gremialismo, ¿no? O sea, como los gremios de estudiantes, los gremios claro. que no Ajá. participen en política, despolitizar, ¿no? O sea, toda esta política que Mm, venía, esta movilización estudiantil, etcétera, que habían Allende desde antes, en los 60, ¿no? Con Frey, etcétera, claramente para con dictadura, y se escuchaban estos discursos, ¿no? De por qué no importa lo que pase en el país, solamente no tienen que importar la católica, una burbuja. no, Pero claro. cuando yo llegué también en el 2008, por ahí se postuló el NOW, ¿cierto? Ya no recuerdo en Ujú, verdad en qué año fueron las elecciones, pero ganó, que era de centro izquierda, porque claro, no era una izquierda tan radical o comunista, la católica ujú, tampoco se puede, pero ganó, ¿no? Y empezó a ganar este partido que era el NOW, que también fue algo histórico. Entonces, cuando llega este contexto de las marchas estudiantiles del 2011, teníamos estos líderes, ¿no? O sea, a Camila Vallejos, a Boric, y por la católica a Yoyo Jackson, que ahora también es ujú, súper cercano a Boric, ¿no? Estos, los ujú. tres, ¿no? Ahí está la típica foto clásica de los tres Claro. Que marchando y ahora, están bastante jóvenes, sí, sí le he visto. sí. Claro, pero yo te preguntaba, ¿qué diferencia hay entre la izquierda de Bachelet y la izquierda de Boris?
Ya, perdón, eso era. Entonces, a pesar de apoyar a Bachelet, de alguna forma, estas protestas estudiantiles partieron con ganas de cambiarlo todo, ¿no? En 2011. O Ujú, sea, cuestionar el gobierno, digamos, el modelo neoliberal, y también fue una crítica a los partidos justamente de izquierda. O sea, ok, ya paró la ujú, dictadura, vino la concertación, pero sigue el mismo sistema, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo es posible que sigan haciéndole lobby, ¿no? A la economía, que la educación siga haciendo lucro, siga siendo un negocio, la salud también? Entonces, de nuestra parte había como esta reticencia a la política, ¿no? O sea, de hecho el voto empezó a ser voluntario, menos gente empezó a ir a votar, menos jóvenes interesados, porque era como que siempre va a ser igual o siempre va a ser más de Ujú, lo mismo. Entonces se quería una renovación justamente, ¿no? De personas, de partidos políticos o de caras, ¿no? Políticas. Entonces ujú, esta renovación está llegando ahora. Claro, el Frente Amplio muchos dicen que es como una nueva concertación, ¿cierto? ujú, claro. Pero como te digo, son más jóvenes, son otras ideas, ¿verdad? Hay más independientes también. De hecho, Boric también llega al Senado, siendo, ¿cierto? Después de que se estaba, Claro. digamos, la bicameralidad, el sistema Ujú. binominal, Bicameral. perdón, Sí, binominal, binominal. que también se criticó mucho, pero también una herencia de la dictadura, que en el fondo no dejaba asumir, ¿cierto?, a personas que fueran independientes o de los partidos políticos, no los típicos, ¿no? Y eso Ujú, también se va a quitar, que también fue una de las demandas de las marchas del 2011, y Boric es uno de los primeros que logra independiente llegar, ¿no?, al Congreso. Entonces ahí también marca otro hito en el 2013, ¿no?, que ya también es ujú. su carrera, digamos, dentro ya de política más de la universidad, de la calle, a la política más institucional. Entonces todos estos fenómenos empiezan a pasar, que empiezan a surgir este tipo de personajes políticos, ¿cierto?, que pueden ser independientes, que pueden llegar de alguna forma al poder y antes no se permitía mucho, ¿no? Claro. Sí. Y no, en eso también tienes razón, porque en realidad el modelo económico tampoco había sido exitoso, ¿no? Y esto se evidencia en el estallido social del 2019, que yo tuve la oportunidad de estar en Santiago en ese momento y pude ver de cerca lo que significó esa protesta, ¿no? Era un escenario de guerra, realmente, todo lo Plaza Italia y toda esa avenida O'Higgins, Sí, ¿no? Es decir, no, todo estaba paralizado, los malls habían cerrado casi por horarios, no podías quedarte más tiempo, incluso zonas más alejadas como Las Condes, incluso habían temor de que las protestas podrían llegar hasta por allí, ¿no? Es decir, sí. yo he podido ver de cerca eso que estaba pasando y entonces yo me preguntaba, tantos años de alternancia entre la derecha y la izquierda en el poder no habían podido solucionar los problemas más sencillos, quizá, entre comillas, ¿no? De lo que estaba pasando en Santiago, en Chile en general, ¿no? Porque las diferencias sociales, diferencias económicas que había, la brecha era enorme y sigue siendo enorme. Entonces, por lo tanto, digamos, el reto que tiene que asumir Boris ahora es demasiado grande. Sí, esa es otra cosa. Como bien mencionas, yo me remonté al 2011, me quedé ahí porque, bueno, como historiadora también vemos los procesos históricos cómo evolucionan, Ujú, ¿no? Y fueron años de marchas, ¿no? Después contra la AFP, cuando la marcha claro. feminista, que fue del mayo, ¿no? El mayo feminista que se conoce en 2018, en contra también, ¿cierto?, los abusos que se cometen en las universidades, tanto de Ujú, profesores, alumnos, etcétera. Entonces, todas estas marchas empezaron a exigir estas demandas ciudadanas que no se escuchaban mucho. Lo que tú mencionas, o sea, ya estaba el malestar hace tiempo, pero se negaba o se tenía que pedir permiso para marchar, o había mucha ujú, violencia en reírse. Por ejemplo, Joaquín Lavín, un político ujú, de derecha, que de la UDI, digamos, el partido también súper conservador, ¿no?, que apoyó a la dictadura, de hecho él también, hay fotos con él con Pinochet y todo, ujú, él hacía, ¿no?, o sea, como gráficos de cómo las personas pueden vivir con el sueldo mínimo, que es una claro. burla por todo lo que ganan ellos, ¿no? Sí, Entonces todo eso empieza a claro. acumular esta rabia que había porque había, ¿no? O sea, como tengo muchos tiempos de marchas que no se llegaba a lograr nada, o no muchas Ujú, reformas estructurales. Y eso es lo que tú justamente mencionas, que explotó todo y se ha movilizado en estos, desde el 2019 hasta ahora, incluida la pandemia y todo, ha movilizado un ujú, montón y se está pudiendo redactar una carta magna, ¿no?, que nueva, ujú. o sea, que también Claro, la última, que están en la proceso, constitución de Pinochet, están en proceso. claro. Que eso es Que independiente. no- Boris también siempre dice, porque le preguntan, y él dice, o sea, la carta, digamos, la constitución es independiente a mí, o sea, al gobierno, pero él Ujú, apoya, ¿no? Porque Kast, por claro. ejemplo, habría sido un peligro también para lograr a la constitución, a poder aprobarla, etcétera. Ujú, Pero justo a ese cambio, ¿cierto?, de cambiar este paradigma, digamos, de Chile, está el gobierno de Boris también, que también es un cambio
bastante esperado por nosotros, pero que también, claro, ahora que está en el poder hay mucha expectación y él también dijo, ¿no? Su discurso lo ha dicho varias veces que hay una crisis, bueno, sanitaria, ¿verdad? O sea, la inflación también que Ujú, dejó la ujú. pandemia, ahora la crisis Sí, mundial, el conflicto, bueno, Ucrania, Rusia, entonces también es un contexto incluso internacional que está complejo, ¿no? Y sí. muchas de las reformas que él quiere hacer más radicales, como la reforma tributaria, que es lo que más, entre comillas, Ujú, asusta a, no sé, a los ujú. empresarios, que de hecho alegaron que no lo invitaron al cambio de mando, que no invitó a ningún empresario. Sí, Él quiere incentivar a las pymes igual, ¿no? claro. Pero, claro, también necesita, o sea, necesita plata para poder inyectar o hacer, digamos, que el Estado, entonces, si viene la inflación, también qué tanto se va a poder realizar. Yo creo que va a dejar, y él ha dicho también que quiere plantear políticas de Estado, pero que en 3 o 4 años es imposible que se lleguen a realizar todas, ¿no? Pero Ujú. quizás ya dejarlas planteadas. O sea, él ha dicho que quizás el próximo gobernante va a tener que seguir con algunas medidas que se quieren realizar, ¿no? Entonces, Claro. uh-huh, Pero mira, pero Paloma, en realidad el escenario yo lo veo bastante complejo, porque bueno, he estado viendo entrevistas que, claro, está nuevo, está, como decimos aquí en Perú, es escobita nueva, entonces, claro, todos los gestos, todas las palabras que él diga, todo lo que haga, va a uh-huh, ser inmediatamente captado por la prensa, por los medios a nivel tanto nacional como internacional, ¿no es cierto? sí, Y claro, entonces está ahorita en este momento, es la estrella, digamos, del uh-huh, escenario. Pero esto va a pasar, en efecto, van a pasar en las próximas semanas y tiene que enfrentar ya la realidad. Y la realidad uh-huh, para él se torna compleja porque no tiene mayoría en el Congreso. O sea, con eso me uh-huh, refiero ni en diputados ni en senadores, ¿verdad? uh-huh. No tiene esa mayoría y va a tener que negociar, va a tener Claro. que llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué tanta disposición tiene ese centro que mencionaste en algún momento, ese centro derecha y la derecha misma para permitir que Boris haga lo que realmente quiere hacer? Sí, bueno, o sea, siempre va a haber oposición, ¿no? Igual la democracia un poco Ujú, funciona así, pero yo lo que rescato justamente de Boric y creo que a pesar de que fue medio insólito que llegara al poder, ujú, justamente llegó por eso, ¿no? Quizás porque es más dialógico que, como te mencioné, Jadwe, ¿no? Jadwe no dialoga con nadie. De hecho, también decía que el Frente Amplio eran amarillos, que es como decir tibios, ujú, ¿no? O sea, entonces ahora sí dialogó, se unió a Boric, obviamente, porque es la izquierda que ganó y tienen que apoyarse. Aunque también hay disputas justamente con el Partido Comunista, ¿cierto? Algunas ujú, medidas. Boric no quiere un quinto retiro, por ejemplo, y lo ha venido diciendo desde su campaña, ¿no? Porque él ujú, dice que piensa que eso no va a ayudar, que hay que reformar el sistema de pensiones, ¿no? ujú, ujú, Pero que no es como llegar y sacar todos los fondos que hay, porque eso también va a generar mayor inflación al final. Pero él tiene esta capacidad dialógica y se pudo ver justamente durante el estallido social, ¿no? Que él dialoga con Piñera y se logra llegar a un acuerdo con la derecha para pactar crear esta nueva constitución. Y mucha gente de la izquierda lo criticó por eso, en realidad, ¿no? Por tener que mm, sentarse a dialogar. Pero ahora estamos viendo que gracias a eso se ha logrado poder pensarse una nueva carta. Entonces yo creo que sí, que él va a lograr, y en su discurso también menciona que él quiere ser presidente de todos, que también de la oposición, que no tengan miedo. Yo creo que ahí el reto va a ser justamente con los empresarios, pero porque su modelo en realidad es más de socialdemocracia, se podría decir, ¿no? Lo ujú, que él quiere ujú. plantear, ¿no? Como los países europeos, ¿no? Que también la Unión Claro, Europea lo está mirando con buenos ojos, pero claro, sí van a haber licencias, obviamente, pero yo creo que sí se va a poder pero, llegar pero ahí a que algo, ¿no? Claro, pero que implica una gran reforma en realidad y en varios aspectos, porque Sí, no solamente es, sí. digamos, lo que conocemos aquí como las AFPs, que fue un modelo copiado de Chile, el que tenemos Uh-huh, aquí en Perú y que en efecto tampoco ya ha llegado a funcionar como tampoco funcionó en Chile, ¿no es cierto? uh-huh, El tema de la inflación, que tiene un 7% de inflación en este momento, uh-huh. el tema de reducir las desigualdades, el conflicto con los pueblos originarios en la Araucanía, entonces Sí, tiene varios frentes que, digamos, desde una sí, posición más o menos conservadora es difícil de entender. ¿Tú sí. crees que él pueda lograr con su equipo por lo menos enfrentar esta ola creciente de protestas de distintos lados? Eso es lo que tú también mencionaste, ¿no? Eso también quería decir, yo creo que lo más complicado ahora, bueno, esto de la inflación, ¿verdad? La crisis que viene, que Uh -huh, obviamente arrastra a todos. Aparte de ello, bueno, el problema acá es fronterizo, ¿no? De la inmigración en el uh norte, que -huh, en Chile también, o sea, de claro. hecho Piñera hizo un estado de excepción en el norte, Uh ¿no? -huh,
Y se ha asociado mucho esta inmigración también por muchos crímenes que se han cometido bastante fuertes, ¿no? En el norte. Entonces se quiere sacar este discurso medio xenofóbico que hay, pero también están viendo eso, ¿no? O sea, todavía en estado de excepción, quiere ver cómo de a poco lo empiezan a dejar, pero se aprobó ayer, de hecho, que va a seguir un tiempo más. Y el otro, o sea, el norte por un lado está complejo esa situación y el otro campo complejo, como tú dijiste, es la zona de Mapuche, ¿cierto? Que le dicen macro zona sur, pero en realidad es la Araucanía, ¿no? Y de hecho Vizca Siches fue la ministra del Interior, la primera mujer que ministra del Interior. O sea, yo también que ha dicho que quiere hacer un gobierno feminista, ¿cierto? El tema de la paridad, y hay más mujeres que hombres también de ministros, etcétera. O en estos cargos que generalmente han sido más masculinos, ¿no? Hay que ver también cómo resulta eso, pero Vizca Siches también, de nuevo, también viene las marchas, se conocen hace tiempo. Hizo mucho frente también el tema de la pandemia, fue muy buena vocera también, ¿no? Del colegio médico. Y bueno, fue, ¿no? El primer día, casi el lunes o el martes, fue a tratar de dialogar, pero fue una emboscada, no disparos. Entonces, claro, la situación está compleja también en la Araucanía. Claro. Y ahí también es complejo entre el tema de las forestales que puso Pinochet ahí, ¿cierto? Y bueno, los propios mapuches que también están defendiendo sus territorios, ¿no? El tema de la cultura, cómo entienden su territorio, su cosmovisión es muy distinta a lo que entendemos nosotros. Entonces sí, eso también, porque yo creo que ahora lo complicado para Boric es que, claro, él viene de las protestas y él lo ha dicho, sé de dónde venimos, incluye a todos los que estuvimos ahí, pero ahora él es el jefe de Estado, ¿no? Entonces ahora está en la otra parte, digamos, ¿no? Por ejemplo, hoy día hubieron, la primera marcha fue hoy día. Felizmente no hay carabineros tranquilos, ese es otro tema también, de la reforma de los carabineros, porque después del estallido social, digamos que no hay muy buena visión, ¿no? Ciudadana con los carabineros, más bien está muy desprestigiada la institución. Entonces, ese es otro tema de la reforma que él dice también que quiere hacer, pero que claro, no puede no haber policía tampoco, ¿no? Entonces, creo que el estallido sacó muchas demandas y algunas son bien radicales y tenemos que entender que no se va a poder lograr todo lo que la gente quiere, ¿no? Que ese es otro problema. Y lo mismo con la Constitución, o sea, es pensar una Constitución que todos han hecho, casi hechas en dictaduras en Chile, que ya el pueblo, los constitucionalistas, ¿cierto? Los constituyentes lo están haciendo, después se va a someter de nuevo una prueba o rechazo a la nueva Constitución, pero tampoco se puede aprobar todo lo que uno quiere de repente, ¿no? O sea, creo que también hay que ahí tomar un poco de sentido, digamos, o sea, qué tanto sí se puede y qué tanto en verdad, como dices tú, objetivamente no es posible, se puede ¿no? hacer, es verdad. Entonces, y yo creo Paloma, que ¿y por cuál ha ejemplo, sido la CONFECH, que es el centro de estudiantes, ¿cierto? En general, la Confederación de Estudiantes llamó una marcha el 25 de marzo, que va a ser la primera marcha grande en el gobierno de Boric, ¿no? ¿Para pedir qué? Quieren el reajuste justamente de la JUNAEP, o sea, de la pensión, ¿cierto? Dicen que a 10 años que no se ha movido eso, y claro, como cambia toda la economía en 10 años, yo creo, bueno, que Boric sí lo va a tratar de aprobar o va a dialogar, porque él viene de ahí también, ¿no? Pero lo que está pasando, yo siento eso, que se van a dar más demandas también, porque la gente quiere que todas estas demandas ciudadanas se logren cumplir, ¿no? Entonces, eso es, o sea, ahora también hay que ver qué va a pasar con esta gran marcha, ¿no? La represión, por ejemplo, que es lo que pone nervioso también, o sea, ese es el tema. eso va a ser complejo, eso va a ser complejo. Sí, claro, claro, no podemos saberlo en realidad, porque además tienen una policía que viene también con una mentalidad que arrastra de hace muchísimos años, desde la época de la dictadura, ¿no? Paloma, yo quería saber qué ha dicho la derecha y el empresariado en estos días respecto del gobierno de Boric. Bueno, José Antonio Cast, que como te decía, era su, digamos, oposición, ¿cierto? El que no ganó, que también eso fue histórico en Chile, hubieron, bueno, varios hitos históricos en la elección de Boric. Una fue que en Chile siempre gana, o sea, que gana primera vuelta, gana en segunda. Y en la primera vuelta sacó más votos Cast y esta vez ganó Boric, ¿no? Porque claro, Kast es como te decía, de extrema derecha, él apoyó la dictadura, hizo campaña por el sí y toda su vida ha estado en favor, ¿no? Entonces, no es una persona... Después se puso más populista, ¿no? Incluso habló del feminismo, y eso también da rabia porque es súper machista. Entonces hoy día lo mismo, ¿no? Hoy día hubo una marcha de las estudiantes que también les querían, ¿verdad?, el tema de una educación integral,
sexual integral, ¿no? En Ujú. contra de las demandas de profesores en los colegios que pueden abusar o valerse de su situación de poder, pero también salió el ministro de Educación, que finalmente es un profesor, primera vez también casi, no sé, hace mucho tiempo no había, porque también la derecha ponía en los puestos por ingenieros comerciales, etcétera, Claro. que a veces no sabían cómo dialogar, ¿no? Pero Kast también salió diciendo que Boric escuche, que justamente esto que pasó en la Araucanía, ¿no? Que cómo puede ser que quieran balear a la ministra, que ahora qué pasa con las mujeres feministas. O sea, sí, creo que Mm, él está tratando, yo creo que lo que dices tú, mirar a ver qué pasa, pero, o sea, ¿no? Porque como ellos están a favor de mantener estado de excepción en la Araucanía que hay ahora, hay bastante ujú, represión, y Boric quiere desmantelar eso, ¿no? Pero es verdad que hay bastante violencia ahí, entonces, claro, tiene que ser paulatino, quieren tratar de hacer diálogo, dicen que fue muy apresurada la forma, ¿no? Que quizás había que pactar con la comunidad de a poco, pero fue una señal, un simbolismo de que sí hay cambios que se quieren hacer ahora, o sea, el primer día de gobierno. claro. Pero claro, yo creo que eso va a ser lo complejo, también el tema justamente del estallido, se habla, la derecha dice que no hay presos políticos, que la gente que está presa es Ujú. porque rompió propiedad privada, semáforo, Sí. etcétera. Pero en realidad hay gente que está inculpada casi de nada y sigue ahí 2 años, estudiantes, menores de edad, no más, 3 años, que siguen presos, mientras los policías que fueron acusados de violaciones, por ejemplo, de tortura, quedan con firma mensual. Entonces ahí se ve la injusticia de la justicia chilena, ¿no? Claro. Y obviamente eso da más rabia porque se vio muy patente en el estallido cómo funciona el sistema. Y Boris dijo, bueno, que iba a sacar las querellas, ¿no? Algunas, las que han sido probadas que son presos políticos. Entonces también está esa polémica ahora, ¿no? Que dice que tienen que liberar a todos. Él dice que, bueno, que no, que si hay causas, o sea, que si se destruyó propiedad o que si se hizo algún tipo de demanda, la justicia tiene que verlo. Entonces también está esa complejidad. Y de hecho, como el Partido Comunista, ¿no? Entonces ya empieza a ver ese debate de diferentes posiciones. Y claro, algunos dicen eso no tiene que verlo él como presidente, sino un sistema de justicia. Claro, claro, Pero, porque no puede interferir además ahí, ¿no? O sea, eso ya, mm, digamos, es como aquí también, tienen autonomía, ¿no? No tiene nada que ver con la presidencia. ¿Tú crees que él pueda caer en el pecado del populismo? Justamente porque tiene demasiadas demandas y por todos lados, porque ahora le van a exigir todo lo que prometió en campaña. yo vi más populismo, como te decía, en el candidato Cast, que de ser súper sobrio, cierto apático, se empezó a Ujú, mostrar cada vez más simpático, incluso a hablar de este tema del feminismo, porque había dicho, cierto, que había un caso de acoso de Boric en la universidad. ujú, Y salió la misma mujer a decir que no, que ellos ya lo habían conversado, que eran otras épocas, que no se hablaba tanto de estos temas y que nunca fue algo, ujú, una violencia sexual, ni mucho menos, ¿no? Y que ella votaba por Boric y que se estaban aprovechando de esto la derecha extrema ujú. para ganar votos, ¿no? Pero siendo que siempre ha sido en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, etcétera. Entonces es raro. Yo creo que Boric él mismo lo ha dicho, que él no va a ser populista. O sea, que él sí Ujú, apoya muchas medidas, pero si tiene que dialogar con la derecha lo va a hacer. Como de hecho cuando dije que logró este acuerdo por la paz que se llamó, ¿cierto? Para la Constitución, ujú, muchos dijeron eso, ¿no? Que era tibio, que cómo se vendía. Que... De hecho, en el mismo estallido social en la calle también le tiraron agua, lo trataron mal, casi le pegan. Entonces, no es que o fue a ver a los presos del estallido y también, o sea, no es que mucha gente tampoco esté tan a favor. ujú. Pero claro, yo creo que también fue la elección con más votada, cierto presidente con más votos que ganó en Chile, que también es histórico, y creo que venía también por el contravoto, el antivoto de Cast, ¿no? Mucho Ujú. de eso, o sea, como, ok, quizás no nos gusta tanto Boric, pero preferimos mil veces que gane él a que gane Cast, ¿no? Pero él ha dicho eso, por ejemplo, el tema del retiro, ¿no? Del quinto retiro, él dice, yo no lo apruebo, dice que todos Ujú. quieren el quinto retiro, pero eso, dice, eso puede ser en contra, no quiero ser populista y si no estoy a favor, no lo voy a Claro. probar, ¿no? Pues un Entonces, tema además económico, ¿no? Porque eso podría uh-huh, generar pues una desestabilización en el fondo de pensiones y eso es delicado, ¿no? Porque si quieres reformarlo vas a tener que primero tener el dinero, porque si no tienes el dinero, ¿qué haces, no? sí, pero Bueno, claro, o sea, eso hay un es, miedo, eso, de cómo él va a poder lidiar a veces a decir eso, que no, ¿no? A demandas ciudadanas que quizá mismo claro. comparte, pero que no se van a poder lograr, o no de una manera tan rápida. Él ha dicho eso, ¿no? Que quiere gobernar con el pueblo en su discurso presidencial. Sí, sí. Llama siempre al diálogo y a abrazarse entre chilenos. En vez de la división o de los discursos de miedo de la derecha, él llama al diálogo, ¿no? Entonces, y que eso, que el pueblo lo entienda, que esperen, que tiene que ser Y, moderado. Lo ha repetido ya. bastante, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, yo creo que sí, tiene ha este dicho que miedo.
Sí, sí. Pero ¿tú Porque crees que la aparte, población lo entienda? eso es lo que, porque claro, fue el estallido social, vino la Ujú, pandemia y ahora se está volviendo a salir, van a volver a haber marchas masivas, hoy día las estudiantes eran un montón de estudiantes en la calle, porque los colegios ya volvieron a ujú, a la presencialidad, que en Chile ya estaba esto medio híbrido, ¿no? Desde el año pasado, ujú, etcétera. Entonces, claro, todo el movimiento estudiantil va a llegar más fuerte, eh, que ellos mismos están a favor porque nacieron, digamos, de eso, ¿no? Entonces, ujú. no es un gobierno que quiera despolitizar los movimientos sociales, al revés, pero claro, son del otro lado, entonces, ¿qué tanto van a poder escuchar y van a poder lograr? ¿No? Yo sí tengo fe, esperanza de que se van a poder lograr cambios, pero como yo también estoy pensando, si son cambios estructurales, tienen que ser de a poco, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Bueno, ha tenemos que dicho una ser frase muy, más... ha dicho una frase muy linda que dice, vamos lento porque vamos lejos, ¿no? Sí, 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 Y me sí. pareció muy interesante esa reflexión final de Boric. Bueno, en fin, yo también creo y espero que tenga, que vaya, que logre los objetivos que se ha propuesto y que finalmente logre esa concertación que él tanto quiere, que yo la considero difícil, porque como ves, los políticos son iguales en todas partes y siempre van a querer su propio bienestar, ¿no? Él es un Sí. político distinto, pero va a depender mucho también del entorno, de las medidas que tomen, si son adecuadas o no, aunque sean impopulares, porque resulta que muchas veces las medidas que se tomen a veces resultan impopulares, pero son necesarias, ¿no? Claro. Todo eso va a tener que evaluarse. Y finalmente, ¿tú crees que realmente llegue lejos? Sí, yo creo que sí, yo espero que sí. Eh, espero, es verdad, como te digo, hay mucha ilusión, ¿no? Pero yo, o sea, cuando decían esto que era joven, o por ejemplo, viendo el cambio de mando, todos los periodistas, o sea, está sin corbata, ¿no? Y nunca está con corbata. Ujú. Entonces, claro, creo que, o con los tatuajes, ¿no? O el perro, Sí, que son cosas sí, que no sí, sí, utilizan el mucho las redes Pokémon. sociales. Entonces, claro, a veces no lo entienden, pero para los millennials, o sea, esas preocupaciones ya son de, o sea, no es una preocupación si ocupas o no corbata, ¿no? Sino lo que va a pasar, lo que va a ser, o que no tiene hijos, también lo ha recriminado, que no está Ujú, casado, también es primera vez que la primera dama es su pareja, ¿no? Su polola, como decimos, pero Irina Caramanos también es antropóloga, socióloga, ¿verdad? Es bien ujú. capa también ella, está gente del lado feminista del partido, ¿no? De hecho ha dicho que ella no es primera ni dama, dijo el otro día en un programa que quiere también renovar, está dentro ese cargo, no lo quería asumir o lo estaba pensando primero, pero las feministas también las criticaron, pero yo, también siendo feminista y todo, creo que, o sea, no le quedaba otra, es justamente por lo que mencionas, que la derecha, la oposición, cualquier signo, cualquier cosa que hagan, Ujú, van a sacárselo en cara. Entonces no pueden llegar y cambiar todo de una, ¿no? O sea, primero tienen que asumir cómo son los protocolos que hay, pero si quieren, por ejemplo, renovar este cargo está adentro, ¿no? Cambiarle el nombre, que lo encuentran clasista y no sé. Y yo creo que esas cosas sí se pueden ir logrando, ¿no? Porque es una nueva generación que se está planteando cosas diferentes. Eh, pero claro, como mencionamos, esos son los retos de qué tan factible es lograrlo en 4 años. Son los gobiernos de Chile, que igual es un tiempo bastante corto, ¿no? O sea, para poder lograr sí, tantos cambios, sí. Entonces él está muy es consciente, verdad, ¿no? Pero hay que ver también es qué que verdad. lo va a suceder. También va a depender mucho de eso. Porque las políticas de Sí, Estado lamentablemente a veces llega el otro presidente y rompe todo lo que había, ¿no? Por ejemplo, él ¿qué es en lo que su es? discurso me pareció bastante, o sea, es simbólico también que Piñera cerró la puerta en la cara, ¿cierto? En 2012, cuando llegamos, Sí. educación gratuita y de calidad, y ahora le tuvo que abrir las puertas de la moneda, es bien simbólico, 10 años después, ¿no? Nunca se lo hubiera pensado ninguno de los dos. Pero igual él reconoció, por ejemplo, la campaña de vacunación bajo el gobierno de Piñera, ¿no? Y en su discurso también lo Ujú, dijo. Entonces, por eso te digo que hay esa mm, parte de él que asume igual cosas o las dice y se saca un poco el orgullo, o muchas veces le han criticado temas también cuando era más radical, fotos que se ha filtrado, etcétera, y él ha pedido perdón, ¿no? Dice, claro, a los 20 ujú. años ahora sé que estoy en otro lugar, ¿no? Entonces tengo que dialogar más y ya no ser tan radical quizás, etcétera. Y sí, él se ha ido Sí, moderando también un poco a lo largo del tiempo, pero es sí, sí, porque sí. como está metido en política, creo que sabe que sin diálogo no se puede pactar, ¿no? Tiene que hacer concesiones, pues Sí, es lo que le toca, ¿no? Porque incluso, sí. la policía secreta o la policía, el servicio de inteligencia le había pedido que deje el departamento donde vivía porque no era muy seguro y ha tenido que mudarse a otra Uh-huh. zona. Bueno, le ha Sí, escogido incluso una zona en el centro, pero bueno, igual son digamos, posiciones que adopta, pero que son llamativas, interesantes. Pero sí. bueno, eso es un discurso, otra cosa es lo que va a pasar y eso es lo complicado. Realmente yo
quiero, porque siempre he tenido, como dije al inicio, una relación muy estrecha con los chilenos y quiero mucho tu país. Quiero que les vaya bien, porque realmente es un país lindo, es un país hermoso, tengo muchísimos amigos allí y siempre que he podido, he ido los últimos, 2018 y 2019 estuve consecutivamente en Santiago, de modo que siempre tengo una relación muy estrecha. Bueno, gracias Paloma por tus comentarios, gracias por habernos contado lo que sabes sobre lo que está pasando en Chile y esperemos que todo vaya bien. Sí, muchas gracias, Omar, por esta instancia. Bueno, lo último también que quería decir y que da este miedo, ¿cierto? Que yo he visto muchos sectores mayores, nosotros decimos, bueno, con mi generación, mi amiga, lo conversamos nuestros padres, que obviamente vieron la dictadura y hay un miedo ahí. Pero esta convocatoria que ha logrado Boric, que llama la... O sea, yo en verdad sí me emocioné viendo el cambio de mando. Todos nosotros estábamos súper emocionados porque esta capacidad de convocatoria, ¿no? De convocar a la gente, de cómo se abrió las alamedas de nuevo como con Allende, ¿cierto? Entonces, es una vuelta a esta política popular que en Chile, que ojalá ahora vaya bien y tome un curso con más respeto también a los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que más queremos también. Y bueno, verdad. muchas gracias por el espacio. Yo feliz de hablar acá de lo que está pasando en Chile. Gracias, Paloma. Te mando un abrazo. Gracias. Sí, un Chao, chao. abrazo, Mar, cuídate. Chao. Bueno, ya tenemos Mira. un panorama un poco más claro, ¿no? De lo que nos ha contado Paloma, de lo que ha habido de cerca. Además, ella ha tenido la suerte de conocerlo también a Boric en la época estudiantil. Entonces ve de cerca y sabe perfectamente lo que está pasando allí. Y bueno, ya tienen ustedes un panorama. Yo quería finalmente terminar esta parte del programa que he dedicado enteramente a Chile porque quería hablar de una amistad chilena también, una gran amiga mía, una amiga a quien yo le tuve muchísimo cariño. Lamentablemente ella ya no está con nosotros, pero yo la conocí en Arequipa. Ella es una escritora, poeta, que había recalado en Arequipa porque se casó con un peruano. Ambos, bueno, se casaron en Santiago. Ella es de Copiapó, era de Copiapó. Luego se fue a Santiago, se casó allá, ya nació su primer hijo, luego se vinieron acá a Lima, nació su otro hijo en Lima, y luego sus mellizas que nacieron en Arequipa. Y ahí la conocí. Yo en ese momento estaba como editor de suplementos en el diario Correo y organizábamos un concurso de cuento al que llamamos Estímulo. Y ella obtuvo uno de los premios de uno de los concursos que organizábamos allí. Así que ahí tuve la suerte de conocerla, un poco por supuesto era mayor que yo, pero entablamos una linda amistad. En realidad yo visité su casa muchas veces y ella leía sus textos, sus cuentos, conocía a su familia, a sus hijas, a quienes tengo muchísimo cariño. Ella se llamaba María Eugenia Gómez Cortés y ella publicó en un libro, digamos, este libro, se llama Sin Fronteras, con varias otras poetisas y escritoras, arequipeñas también. Y aquí ella publicó no solamente poemas, sino también cuentos cortos. Y yo quería leerles un cuentito de ella como un homenaje, porque lamentablemente ella partió hace algunos años. Eh, y, y yo siempre le guardo un enorme cariño, un enorme afecto, porque me trae a colación esta relación tan estrecha que yo siempre tuve con Chile, ¿no? Ella vivió también experiencias muy duras en la época de la dictadura y, y creo que recordarla con este cuentito breve que ella escribió en este libro es la mejor manera de recordarla y traerla otra vez a nuestra realidad. Su cuento se llama Por el tragaluz. Está tan oscuro el lugar de los pasos lentos de Inés, tropiezan contra algo pesado que la hace caer. Luego se da cuenta que es el catre de bronce de la abuela Mercedes. ¿A quién se le ocurre meter al desván semejante armatoste, también armado, como si la abuela va a venir a dormir alguna vez aquí o a descansar? O tal vez a rezar el rosario como todas las tardes. Dios te salve María, que no dejaba mirar la televisión en paz y ese empeño en ponerse justo delante de nosotros, como si buscara público para compartir su letanía llena eres de gracia. A veces se nos antojaba a la abuela Mercedes como uno de los políticos que se paran delante de la gente a hablar y hablar. Poco importa que alguien los escuche o no. La cosa es decir que en la casa su mujer no les escucha, lo que en la oficina nadie les soporta, lo que en el club los amigos acallan con una broma o un trago. Durante toda su vida Inés nunca tuvo curiosidad por subir al altillo. Tampoco comprendió jamás por qué la abuela iba, despacio primero, apoyándose en el bastón después, cuando le costaba caminar, a sentarse en la mecedora de mimbre que había hecho colocar allí en medio de tanta cosa inservible. Y menos entendía cuando decía que su vida entraba por el tragaluz, cuando ella subía y se quedaba horas de horas en silencio, y cuando bajaba había en su rostro una sonrisa tan pacífica. Era el tiempo entonces de buscar el rosario y decidirse a interrumpir la paz familiar en el mejor de los momentos.
Ay, abuela, ¿cómo te digo ahora que comprendo tus palabras y que me duelen? Tú nos buscabas, pero en esa edad en que la vida parece tan corta que hay que exprimirla al máximo y no te veíamos y te dejamos sola. Por eso te venías al altillo. Aquí encontrabas entre todas estas cosas que contemplo ahora tu vida. Aquí conservabas con tus recuerdos y quizá con el abuelo. Tal vez era él quien entraba por el tragaluz a hacerte compañía. Por eso era que te veíamos tan feliz cuando regresabas con nosotros. Ahora con toda la soledad del mundo sobre la espalda, con tanto recuerdo como desfile detrás de mis pasos que no han dejado huellas y con muchos años vividos, porque si en el cuerpo ya cansado te busco en el altillo. Y ahora mi vida entra junto a tu silueta lenta y tu rosario cuando levanto los ojos para buscar compañía en el sol que se filtra por el tragaluz. Lindo cuento, ¿no? Muy emotivo, además de María Eugenia Gómez Cortés, a quien realmente quiero mandarle un beso a la eternidad. Seguro que ella lo va a recibir con mucho afecto. Esa es, bueno, mi relación con Chile ha sido mucho más extensa que lo que les he contado. Tengo una historia de mi vida que algún día la contaré, que tiene que ver con el atentado contra Pinochet, del cual salió ileso, pero que es políticamente incorrecto, así que no lo puedo contar. Melissa Natalia, Luque, que es hija de María Eugenia, está ahora en el chat, me dice: muchas gracias, Omar, por tus palabras y ese hermoso recuerdo de mi madre. Sí, me mando un beso hasta la eternidad. Bueno, hoy tuvimos una mala noticia, nos malogró la tarde con la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso de habeas corpus que presentó este abogado Gregorio Parco Alarcón, contra la resolución de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto presidencial que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori en el 2017. Se ha abierto el debate, todavía, en efecto, si bien es una orden del Tribunal Constitucional, está por encima la orden que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual van a apelar, por supuesto, los familiares de las víctimas de la Cantuta y de Barrios Altos, que son las víctimas por las cuales Fujimori está preso. Y aun cuando los fujimoristas han salido, por supuesto, a celebrar, creo que todavía hay mucho pan por rebanar y esperemos que el Tribunal Supremo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordene que Fujimori vuelva a la cárcel y muera allí. Bueno, gracias por estar allí. Si les gustó el programa, compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Les mando un gran abrazo. Chao, chao.